intentar ver hoy la mayor cantidad de derivadas por definición posible. Todas esas derivadas que ustedes están usando, se tabulan en una tabla, bueno, se demuestran. Entonces nosotros vamos a hacer las demostraciones ahora. En la mayoría las vamos a hacer por definición y otras demostraciones mediante otros procedimientos. Entonces vamos a recordar cuál era la definición de derivada, y decíamos que y' o f' de x, o sea, la derivada primera de la función, es igual al límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental, donde el cociente incremental, su numerador, se describe como la función incrementada menos la función sin incrementar, y va a estar dividido el incremento de la variable independiente. Entonces vamos a empezar con la derivada de la función constante. Ustedes ya vieron que la derivada de la constante, ¿cuánto es? 0. La derivada de la constante es 0. Miremos acá qué es lo que ocurre. Tenemos la gráfica, tenemos una función constante cualquiera. A x le damos un incremento delta x, entonces tenemos esta posición. Ahora, cuando incrementamos delta x, o sea, la variable independiente, ¿qué pasa? ¿Cuál es el incremento de la función? ¿Cuánto varió la altura acá? Nada, ¿está bien? No varió nada, porque para x, para el punto x, la altura es f de x igual a 0. Y para x más delta x, ¿sí? No hubo un incremento en el valor de la función para el punto incrementado, y sigue siendo el mismo. Entonces el incremento de la función es 0. Y si el incremento de la función es 0, ¿qué va a ocurrir? Cuando nosotros calculamos, ¿sí?, la derivada, si hacemos el cociente entre delta y delta x, ¿cuánto nos va a dar? 0. Por otra parte, podemos pensar que la tangente respecto, ¿sí?, al cálculo, la tangente del ángulo que deberíamos calcular acá sería entre el eje x y qué cosa, y esta constante, como son dos paralelas horizontales, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuánto vale eso? 0. Y la tangente de 0 es 0. Vieron que la derivada estaba asociada al trazado de tangentes, y la pendiente de la tangente era el valor de la derivada. Entonces, esa sería una forma de ver esta situación. Lo que sí podemos generalizar es que para cualquier delta x que nosotros le demos acá a x, ¿qué va a ocurrir? Su incremento de la función va a seguir siendo igual a 0. Y si lo vemos por definición, ¿sí?, ¿qué es lo que planteamos? Según lo que vimos, bueno, la definición de derivada es esta, ¿sí? Esto lo planteamos con nuestra función, que es c. ¿Qué ocurre? En el numerador nos queda c menos c, que es igual a 0. Y delta x, ¿a dónde tiende también? A 0. Pero esto, más allá de que pudiera parecer una indeterminación, ¿qué ocurre? C menos c da 0 y delta x tiende a 0. Y entonces, ¿qué estamos teniendo acá? Un cociente de infinitésimos. ¿Cuál infinitésimo tiende a mayor velocidad a 0? Definitivamente, ¿cuál? El numerador. Termina actuando el delta x como una constante respecto del numerador. ¿Por qué? Porque este directamente da 0 y este es un número que tiende a 0. Entonces, como el infinitésimo del numerador tiende más rápidamente a 0 que el denominador, en definitiva el resultado de este cociente va a ser 0. Entonces, lo que vamos a decir que si y es igual a una constante, su derivada es igual a 0. O sea, la derivada de la función constante es igual a 0. Pasemos a la identidad. ¿A cuánto es igual la derivada de x? ¿Qué se acuerdan? 1. 1, bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a mirar desde el punto de vista gráfico? Si a x le damos un incremento delta x, ¿qué obtenemos? Un incremento delta y de la función. Y para la función y igual a x, ¿qué ocurre? Ese valor es como constante, siempre se mantiene constante, ¿sí?
porque constante respecto le doy un incremento a delta x y se mantiene la proporción siempre en delta y o el incremento de la función. Aquí vemos que el ángulo que forma la recta, ¿sí?, igual a fx igual a x respecto al semieje positivo de las x es de 45 grados. Y la tangente de 45 que nos da la derivada y o la pendiente de la tangente, que en este momento coincide con la recta, ¿sí?, es igual a 1. Entonces, por eso decimos que la derivada, ¿sí?, de la función igual a x va a ser igual a 1. Si lo miramos, ¿sí?, respecto de la definición, ¿qué vamos a decir? Que tenemos la función incrementada, ¿cuál es? X más delta x, menos la función sin incrementar, nuestra función de origen, sobre el incremento de la variable independiente. Si operamos, cancelamos x con x, ¿qué ocurre? Nos queda el límite para cuando delta x tiende a 0 de delta x sobre delta x, que será igual a 1. Entonces, en definitiva, concluimos que si y es igual a x, entonces su derivada es igual a 1. ¿Sí? La derivada de la función identidad es igual a 1. ¿A qué es igual si la función, ¿sí?, está compuesta de una constante por una función? ¿A qué es igual su derivada? ¿Se acuerdan de esta? ¿A la constante? A la constante por 1. la derivada de la función sería, ¿sí? Ahí avanzamos y lo vemos. Entonces, definición esta, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Acá hemos definido como que tenemos una constante por una u de x. Entonces, ¿qué decimos? Función incrementada menos función sin incrementar. Entonces, función incrementada le pegamos el delta x a la x. Entonces nos queda c por u de x más delta x. Menos la función sin incrementar es la original, acá la tenemos, sobre el incremento de la variable independiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como c están los dos términos en el numerador, lo podemos sacar como factor común. Y luego, teniendo en cuenta propiedades de los límites, vamos a decir que el límite, ¿sí?, el límite de un producto, el límite de una constante, por el límite de toda esa expresión. Entonces nos queda el límite de la constante para cuando delta x tiende a 0 por el límite de toda esta expresión. Toda esta expresión tiene la forma de ¿qué? De la derivada, ¿sí? Función incrementada menos función sin incrementar sobre el incremento de la variable independiente. Entonces, límite de la constante. Límite de toda esta expresión, que es la derivada. En este caso, ¿qué? La derivada de u. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de una constante por una función? A la constante por la derivada de la función. Si la constante fuera 3 y la función fuera x, ¿qué nos quedaría? 3 por 1. Ahora, si la constante fuera 3, pero la función fuera, no sé qué han aprendido hasta ahora, pero voy a decir x cuadrado para decir algo simple, bueno, entonces que esto va a ser 3 por la derivada de x cuadrado, que x cuadrado la habíamos derivado por definición la vez pasada, así que se la acuerdan y seguramente lo vieron en el plan. Entonces esa derivada es 2x, y entonces nos quedará que su derivada es 6x. Entonces, vamos a decir que si tenemos una función y igual a una constante por una función, su derivada va a ser igual a la constante por la derivada de la función. La derivada de la suma algebraica de un número finito de funciones de una misma variable, ¿a qué es igual? Tenemos la derivada de una suma. ¿A qué va a ser igual? ¿Se acuerdan? Bueno, veamos.
tenemos que la La derivada es igual. derivada de una suma no era U' más B'. Claro, igual a la suma de las derivadas, ¿está? Como vos decís. Entonces, veamos en general cómo sería. Bueno, acá yo puse más de un término, pero sería lo mismo que recién comentabas. Vamos a decir que la derivada es igual al límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental. Entonces, ¿qué armamos? Función incrementada. Acá tenemos descriptas cada uno de los sumandos que dependen de la misma variable x, ¿sí? Con estas letras. Entonces, ¿qué hacemos? Incrementamos según cada una de estas letras, le pegamos el incremento, ¿sí? Según su nombre. Y entonces tenemos U más delta U, más B más delta B, así sucesivamente, hasta el último término, W más delta W. Entonces todo esto es función incrementada. Menos la función sin incrementar, que es nuestra función original, sobre el incremento de la variable independiente. ¿Sí? Liberamos los paréntesis, ¿sí? Vamos a ver que nos va a quedar U más B, más sucesivamente, más W, menos cada uno de esos términos. Entonces, ¿qué hacemos? Los cancelamos. Y entonces nos va a quedar el límite para cuando delta x tiende a 0, y en el numerador, ¿qué nos queda? Una suma de incrementos, ¿sí? Entonces, podemos, el delta x, ¿sí? Delta x es un denominador común, lo podemos separar según cada uno de los términos del numerador. Entonces podemos expresar, ¿sí? La suma de los límites de cada uno de los incrementos que podemos armar. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos esta sumatoria de incrementos, cada uno de esas expresiones del límite, ¿con qué se corresponde? ¿Con una qué? ¿Con la definición de qué? Con la definición de derivada. Entonces vamos a decir, según el nombre del incremento que está acá arriba, vamos a decir que el límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental delta u sobre delta x es igual a ¿qué? A la derivada de u. Cuando pasamos a este otro, ¿qué reconocemos? Otra derivada, en este caso la ¿qué? La derivada de b, o sea b'. Y en este último caso, según este nombre, reconocemos la derivada de w. Entonces, tenemos una sumatoria de ¿qué? Según esto que hemos dicho, una sumatoria de derivadas. Entonces, vamos a decir que el límite de una suma, así como sintético para recordar, que el límite de una suma es igual a ¿qué? La suma la derivada de la suma algebraica de un número finito de funciones, o sea, la derivada de una suma, va a ser igual a ¿qué cosa? A la suma de las derivadas, ¿sí? Dicho con forma completa, vamos a decir que si y es igual a la suma de un número finito de funciones de una misma variable, su derivada va a ser igual a la suma de sus derivadas. Vamos al producto. ¿Se acuerdan cuál es la derivada del producto? Sí, U' por B sin derivar más B' por U sin derivar. Bárbaro. Bien. Entonces, vamos a demostrar eso. Vamos a decir que tenemos que I es igual al producto de dos factores, U y B, ¿sí? Ambas, ¿sí? Funciones de X. Por definición, vamos a decir que tenemos que tener ¿qué cosa? En el numerador, función incrementada menos función sin incrementar. Entonces, como siempre, cuando hablamos de incrementar una función, le pegamos el incremento directamente a la variable. Por eso hacemos U más delta U por B más delta B. Menos la función sin incrementar, que es la función original. A partir de eso, entonces, vamos a trabajar algebraicamente, y lo primero que vamos a hacer es distribuir acá en el numerador. Entonces nos queda U por B más U por delta B,
más delta U por B, más delta U por delta B, menos la función sin incrementar, que es nuestra función original, sobre el incremento de la variable independiente. Cancelamos esos dos términos y luego lo que vamos a hacer es distribuir delta X según cada uno de los términos que tenemos en el numerador. O sea que nos van a quedar 3 términos. Y los reacomodamos de modo de expresar esos cocientes incrementales que ya empezamos a identificar, que se corresponden ¿con qué? Con el formato de derivadas. Entonces lo primero que hacemos es, ¿sí?, el límite de una suma, la suma de los límites, expresando los cocientes incrementales según nos conviene expresar las derivadas. Entonces, ¿qué nos queda? Que, según esto, acá voy a tener la derivada de b. Entonces, b' es igual al límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental de delta b sobre delta x, que es lo primero que tenemos acá. Acá lo tenemos acompañado de u. Además, ¿qué otra derivada reconocemos? La derivada de u, donde está conformada por este cociente incremental para cuando delta x tiende a 0. Y por último, acá nos queda en el último término, en el numerador, el incremento de u por el incremento de b. Así que acá puedo armar la derivada con el incremento de u o el incremento de b. La armamos con cualquiera de los dos. Si lo armamos con el incremento de u, ¿qué nos queda? La derivada de u por el incremento de b, sabemos que da donde tiende a 0. Digamos que cuando delta x tiende a 0, estos dos incrementos, tanto delta u como delta b, también tienden a 0. ¿Por qué? Porque esto es porque son funciones continuas. Cuando le damos un incremento a la variable independiente, ¿sí?, el incremento de la función también tiene que tender a 0, porque si no, no sería continuo. Entonces, ¿qué nos queda? Si multiplicamos la derivada por el incremento de b, que también tiende a 0, dijimos, entonces u' por 0 nos queda 0. Lo mismo si hubiéramos tomado, en vez de como cociente incremental, con el incremento de u, hubiéramos tomado con el incremento de b, hubiéramos hecho el mismo tipo de análisis. En definitiva, ¿qué pasa con este término? Se anula, entonces nos van a quedar estos dos términos, ¿sí?, donde u y b van a actuar como constantes para los límites. Entonces nos va a quedar la derivada de u, ¿sí?, ponemos la derivada de u por b, más la derivada de b, ¿sí?, con el límite, por u, sin derivar. ¿Esto cómo se lee? ¿Cómo es que lo vamos a expresar? Lo vamos a decir siempre como para recordarlo y como regla mnemotécnica. Si tenemos que derivar el producto de dos funciones, su derivada va a ser igual a la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo, ¿sí? Esta es una forma de recordar con precisión y no confundirse cómo es la derivada, este versito, digamos, ¿sí? La derivada del producto de dos funciones es igual a ¿qué? A la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Y generalizando, para cuando queremos multiplicar, lo que vamos a decir es que la derivada del producto de dos o más funciones de una misma variable va a ser igual a lo siguiente. Eso que está escrito ahí es lo siguiente. ¿Qué hay que hacer? La derivada del primer factor, ¿sí?, de este primero, por el resto sin derivar, por todos los demás sin derivar, más, y ahí vamos a hacer la derivada del segundo factor por el resto, derivamos b, ¿sí?, por el resto sin derivar. Más, así sucesivamente, ¿sí?, hasta llegar a ¿qué?
a la derivada del último factor por el resto sin derivar. Esta forma de derivar productos de más de 2 factores es mucho más simple que ir tomando de a 2 los factores e ir derivándolos. Nos ayuda a hacer más ágil todo el cálculo. Seguimos con la derivada del cociente de 2 funciones. Tenemos 2 funciones, ¿sí? U y Entonces, B. profe, Sí. vamos a hacer las 52 demostraciones. No, son 25. Sí, pero no serían 26 entre óseas solas y 26 con las funciones y eso. Sí, pero eso las generalizamos y algunas se las dejo para que las miren ustedes. Acá en el PowerPoint las tienen todas, ¿sí? Algunas por definición, otras no, pero conmigo yo les voy a contar varias, no todas, y después las que no ven conmigo se las dejo para que las miren, ¿sí? Bueno, entonces les decía que tenemos U y B, 2 funciones de una misma variable, y en este caso, como es más larga la demostración, vamos a ir tomándola por partes. Vamos a ver primero de armar el incremento, ¿sí?, de la función. Entonces, la función incrementada, vamos a decir, como es U sobre B, ¿sí? Entonces la función incrementada va a ser el cociente del incremento, ¿sí?, de U, ¿sí?, U más delta U, sobre B más delta B. Este es el incremento, ¿sí?, que vamos a tener para la función, ¿sí? I más delta I es igual a ¿qué cosa? A este cociente. Entonces, ¿esto qué es? La función incrementada. Ahora, el incremento de la función, esta que es cociente, ¿a qué va a ser igual? Si despejo, ¿sí?, que nos queda la función incrementada menos la función sin incrementar, ¿sí? Paso a ir restando. Entonces, la función sin incrementar, ¿cuál es? Nuestra función original. Entonces comenzamos a trabajar algebraicamente y lo primero que hacemos es, ¿sí?, sacar denominador común e igualar los numeradores. Supongo que con eso no hay problema. Y luego de eso vamos a distribuir en el numerador según cada uno de los factores que tenemos para distribuir respecto de la suma. Entonces nos queda esta expresión, donde podemos cancelar B por U con U por B, para luego pasar a tomar, ¿sí?, el cociente incremental. Hasta acá habíamos trabajado con el incremento de la función. Entonces ahora, ¿qué armamos? El cociente incremental, donde simplemente la expresión que nos quedó acá, la dividimos por el incremento de la variable independiente. Y ahora, para poder ver de expresar nuestras derivadas, lo único que vamos a hacer es, ¿sí?, cambio respecto de estas expresiones. Ustedes tengan en cuenta que esto que hicimos acá, cambiar b cuadrado más b por el incremento de b, que está acá como denominador de la expresión esta del numerador, lo hemos cambiado a esta posición, ¿sí?, y el delta x a esta posición. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque si nosotros hacemos el producto de extremos sobre productos de los medios, esta es la fracción del numerador, y delta x estaría dividido 1. Entonces si hacemos esta expresión por 1, nos queda esa expresión. Y si hacemos esto por esto, nos queda b cuadrado más b por delta x. Es lo mismo que nos quedaría si hacemos producto de extremos sobre producto de los medios en este miembro de la igualdad, ¿sí? Entonces, como da lo mismo, ¿sí?, porque el producto de extremos sobre producto de los medios, ya sea que tenga esto escrito así o de esta forma, da lo mismo, lo reacomodo a los fines de lo que necesito, que es armar ¿qué cosa? Expresiones de derivadas. Entonces, luego de eso, ¿qué hacemos? ¿Sí? Distribuimos delta x según cada uno de los términos que tenemos en este numerador,
y ya empezamos a armar, ¿sí? O estamos ahí muy cerca de tener las expresiones de las derivadas. ¿Qué es lo que nos estaría faltando? Tomar límite y trabajar un poquito más. Entonces, vamos a tomar límite, tomamos límite para toda la expresión que nos había quedado, y vamos a considerar límite del cociente, cociente de los límites, límite de la suma, suma de los límites, y entonces nos queda de esta forma la expresión de la derivada. Entonces, acá tenemos incremento de u sobre incremento de x, incremento de b sobre incremento de x. Podemos que armar derivadas, ¿sí?, con cada uno de los límites. Entonces, el límite para cuando delta x tiende a 0 de este cociente incremental, ¿sí?, tomando esto y esto, que es igual a la derivada de u. En este otro caso, si tomamos este cociente incremental para cuando delta x tiende a 0, eso es igual a ¿qué cosa? A la derivada de b. Y por último, vamos a decir que b por el incremento de b es igual a 0 para este denominador, ¿sí? El incremento de b, ¿a dónde va a tender? Vamos a tener en cuenta que si delta x tiende a 0, que siempre el incremento de la variable independiente tiende a 0, si cada uno de estos incrementos, el incremento de u y el incremento de b, también van a tender a 0 por tratarse de funciones continuas. Si no, la función no sería continua. Entonces, podemos decir que esta multiplicación que nos va a dar 0, porque b será un número cualquiera, pero delta b tiende a 0, entonces esa cuenta nos da 0. Entonces, ¿qué es lo que nos viene quedando? B acá actúa como una constante respecto, ¿sí?, de este límite que calculo, porque el valor de tendencia es para delta x, o sea que esto vendría para afuera. U también actúa como una constante en este límite, entonces vendría para afuera. Entonces, fuera del límite, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar acá? El límite para cuando delta x tiende a 0 de este cociente incremental es la derivada de u por b. Y acá, menos, acá que nos queda la derivada de b por u sobre, y acá que nos va a quedar b cuadrado. Entonces, vamos a decir que si tenemos una función que está compuesta por el cociente de dos funciones, su derivada va a ser igual a ¿qué? La derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, sobre el denominador al cuadrado. Y este va a ser el versito que uno debería acordarse para tener claro cómo es la expresión de la derivada de un cociente. Muchos yo sé que se acuerdan u' por b menos u por b' sobre b cuadrado. Pero cuando las expresiones son complicadas, acordarse de esta forma puede confundir, incluso teniendo en cuenta que después tienen un montón de derivadas y pueden decir muchas primas. Y entonces es como que acordarse de esto, ¿sí?, facilita no equivocarse en nada y es más fácil de recordar también. Entonces, ¿qué decimos? Vuelvo a repetir, que la derivada del cociente de dos funciones va a ser igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Y estaríamos pasando entonces a la derivada de la función compuesta. Una función compuesta tiene un aspecto como este, ¿sí? Esto que decimos f de g de p de x, ¿sí? Como que hay una función dentro de otra, o sea, una función compuesta por otra. Entonces, si partimos de la definición de derivada, límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental,
lo vamos a multiplicar por estos dos cocientes, ¿sí? Incremento de U sobre incremento de U, incremento de B sobre incremento de B. Vemos esto claramente, cada uno de estos cocientes vale 1. Entonces vamos a multiplicar y vamos a reacomodar teniendo en cuenta la variable directa de la cual dependen cada una de estas funciones que están compuestas. Entonces vamos a decir, acá pusimos que I está en función de U, que U está en función de B y que B está en función de X. En definitiva, esta es una f de g de p de X según lo describimos acá. Entonces, nosotros agregamos cocientes incrementales que nos van a servir para expresar las derivadas según cada una de las funciones respecto de las variables de las cuales depende cada una. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que I depende de U. Entonces, el incremento de I, cuando tenemos todo esto, lo vamos a acomodar, ¿sí?, respecto de U. Entonces, I depende de U. Además, U depende de ¿qué? De la variable B. Entonces, vamos a poner U y acá reacomodamos, ¿sí? U depende de B. Y por último, B, ¿sí?, la variable B depende de X. Entonces, el incremento de B sobre el incremento de X. Además, como veníamos diciendo hasta ahora, cuando delta X tiende a 0, el incremento de cada una de estas funciones, U y B, también tienden a 0. Entonces, ¿qué es lo que hemos armado ahí? Expresiones de ¿qué? De derivadas. Y nuevamente tenemos expresiones de derivadas. Sabemos que son funciones continuas. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Esto que tenemos acá, ¿sí?, I sobre U, lo habíamos expresado como ¿qué? Como f de U. Entonces, acá tenemos la derivada de f de U. U sobre B, y esta, respecto de esta, habíamos expresado que era g de B. Entonces tenemos la derivada de g. Y por último, B respecto de X lo habíamos expresado como P de X. Entonces, ¿qué ponemos? La derivada de P. Así, de esta forma, nos queda expresada ¿qué cosa? El producto de las derivadas de cada una de las funciones que componen la función, pero expresadas respecto de ¿qué? De la variable de la cual depende. ¿Sí? Entonces, eso, acá lo tengo. ¿Sí? Ahí. Entonces, la derivada de la función compuesta es igual al producto de las derivadas de cada una de las funciones tomadas en relación a la variable inmediata de la cual dependen. ¿Sí? Entonces, simplemente, ¿qué hay que hacer? Ir identificando cada una de las funciones que componen esa función compuesta y vamos poniendo ¿qué cosa? La multiplicación de cada una de las derivadas, ¿sí?, de las funciones tomadas en relación a la variable de la cual depende. Digamos que la derivada de la función compuesta es uno de los casos que más cuesta resolver. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestra siguiente derivada, que es la derivada del logaritmo. Acá también vamos a ir trabajando por partes, no directamente armando la derivada por definición, porque tiene cierto trabajo, cierta complejidad. Entonces, derivada del logaritmo en base a de x, vamos a ver de calcular el incremento. Por definición, función incrementada menos función sin incrementar. Y para nuestro caso va a ser logaritmo en base a de x más delta x, le pegamos ahí el incremento para tener la función incrementada, menos la función sin incrementar, que será nuestra función de origen. Luego de eso, aplicamos propiedad de logaritmos, que dice que la diferencia de dos logaritmos en la misma base es igual al logaritmo en la misma base, donde el argumento va a estar dado por el cociente de los argumentos, donde en el denominador
vamos a tener el argumento de la expresión del logaritmo que está restando. Entonces ahora sí, distribuyendo x en cada uno de los términos del numerador, ¿sí? Simplificando, tomamos cociente incremental. Y vamos a decir que esta expresión que tenemos acá, la podríamos escribir como, ¿qué hacemos? El 1 sobre delta x lo ponemos como multiplicando a todo este logaritmo. Y lo que vamos a intentar hacer es armar un límite, ¿sí? Porque nosotros tenemos que, la expresión de la derivada es el límite del cociente incremental. Lo que vamos a intentar es armar un límite con el formato del número e. Entonces, para eso, si nosotros vamos a decir que esta va a ser la base para el formato del número e que queremos tomar, lo que tenemos que ver de tener acá en el exponente es la recíproca del término que contiene la variable. Entonces, esa expresión va a ser x sobre delta x. Entonces, por un lado tenemos que tomar límite, pero por otro tenemos que armar esa expresión, porque nosotros no tenemos acá el exponente x sobre delta x. Solamente tenemos, ¿sí? Considerando propiedad del logaritmo, 1 sobre delta x que lo vamos a poder pasar como exponente del argumento, como les decía, considerando las propiedades del logaritmo. Pero nos faltaría la x. Entonces, lo que hacemos va a ser agregar x y compensar x. Entonces, toda esta expresión que hicimos, agregamos x, compensamos x, ¿por qué? Porque la recíproca de este término va a ser x sobre delta x. Y entonces, por propiedad del logaritmo, lo que va a pasar como exponente del argumento va a ser ese x sobre delta x que necesito para armar el número e. Entonces, vamos a tomar límite y vamos a reacomodar para tener esto que veníamos hablando. Y entonces nos queda lo siguiente. El límite para cuando delta x tiende a 0 me queda 1 sobre x por el logaritmo de todo esto. Ahora, el límite de un producto es el producto de los límites. Entonces, el límite para cuando delta x tiende a 0 de 1 sobre x, ¿cómo funciona? Como una constante, porque acá no tiene delta x, entonces ese límite para esta expresión nos queda 1 sobre x. Y al límite de todo esto, ¿qué le vamos a aplicar? Propiedades del límite. Sabemos que el límite del logaritmo es igual al logaritmo del límite. Entonces, límite del logaritmo es igual al logaritmo del límite. Y este límite tiene la forma que habíamos buscado darle, que es la del número e. Entonces, en definitiva, el resultado que nos estaría quedando acá, que es 1 sobre x, logaritmo en base a del número e. Entonces, esta es la derivada que estábamos buscando. Vamos a decir que si y es igual al logaritmo en base a de x, ¿sí? Su derivada va a ser igual a 1 sobre x por el logaritmo en base a de e. Una forma de leerlo es 1 sobre el argumento, pues esto es el argumento del logaritmo, por el logaritmo en base a del número e. Además, podemos querer expresar esa derivada no con el resultado del logaritmo en base a de, sino con el logaritmo natural, que se usa mucho en ingeniería. Entonces lo que hacemos es, el 1 sobre x lo seguimos teniendo, pero en vez de tener logaritmo en base a de, ¿qué tenemos? Logaritmo natural de a. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se conseguía hacer ese cambio? Realizando un cambio de base. ¿Y el cambio de base cómo se hace? Nos queda en el numerador el logaritmo en la nueva base del argumento anterior, o sea, nos queda el logaritmo natural de e, que vale 1, y en el denominador, ¿qué nos queda?
el logaritmo en la nueva base, que es el logaritmo natural, de la base anterior. Entonces repito, el cambio de base, ¿cómo se hace? El logaritmo en la nueva base del argumento anterior, o sea, el logaritmo natural de, sobre el logaritmo en la nueva base de la base anterior, es decir, logaritmo natural de A. Profe, ¿Sí? a mí me quedó en la diapositiva anterior. ¿Puede volver, por favor? Ahí, ¿En qué parte? ahí a la mitad me quedo medio inconcluso de dónde sale el 1 sobre delta X. ¿Este 1 sobre delta X? Sí, sí. Y vos fíjate que acá tengo el delta X. Acá ¿qué hicimos? Primero trabajamos con el incremento de la función y después tomamos el cociente incremental. Entonces ahí ya lo pusimos. Cociente incremental, ¿por qué? Porque vamos a armar la definición de derivada. Y luego, ¿qué decimos? Que si delta X está acá en el denominador, es lo mismo que multiplicar toda esta expresión por 1 sobre delta X. Simplemente lo pongo distinto. Porque sabemos que si tenemos que multiplicar expresiones fraccionarias, se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador, o sea, es esto mismo. ¿Entiendes? Sí, sí. No me había dado cuenta. Entonces, habíamos llegado a que esta es la derivada de la función del logaritmo en base a de x, y si queremos hacer la notación con el logaritmo natural, realizábamos este cambio de base. Y otro logaritmo que se utiliza mucho es el logaritmo natural, entonces incorporamos y decimos que si y es igual al logaritmo natural de x, su derivada va a ser igual a 1 sobre x. ¿Sí? Es esto mismo, ¿por qué? Por el logaritmo en base de, y sabemos que el logaritmo en base de nos da 1. Por eso nos queda que la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Además, podríamos tener, ¿sí?, que en vez de la variable independiente, ¿sí?, que su derivada habíamos dicho que la derivada de x era 1, en vez de tener el logaritmo natural, por ejemplo, de x, podríamos tener el logaritmo natural de una expresión que fuera distinta de x, cualquier otra expresión, cualquier otra función. ¿Sí? Ya pasaríamos a tener una función compuesta, o sea, en vez de tener el logaritmo natural de x, tenemos 3x, o el logaritmo natural de la raíz cuadrada de 5x, o el logaritmo natural de a a la x, ¿sí? Cualquier otra expresión que no sea directamente x, la vamos a llamar genéricamente u. Entonces, si tenemos el logaritmo en cualquier base de una función o expresión u, entonces su derivada va a ser igual a lo siguiente. Seguimos lo mismo que teníamos acá. En vez de x, ¿qué decimos? 1 sobre u. Por el logaritmo en base a de, eso sigue igual, por la derivada de u, que le agregamos la derivada de esa función u. Cuando acá tenemos x, la derivada de x es 1, pero si acá tenemos u, la derivada de u va a ser algo distinto de 1, entonces lo tenemos que expresar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Decimos que si y es igual al logaritmo en base a de u, vamos a decir que esto es 1 sobre u, o sea, 1 sobre el argumento del logaritmo, por el logaritmo en base a de, por la derivada de u. Que en definitiva, si reacomodamos todo eso, nos queda u' sobre u por el logaritmo en base a d.
¿La idea cuál es? Bien, la tabla ya van a ver que tiene dos columnas. Una columna que está en función de la variable independiente, o sea, la X solita, y la segunda columna que procura representar que lo que estamos utilizando, teniendo en cuenta, no es la X solita, sino que es otra expresión que no es X. Entonces, si quisiéramos además representar esta derivada con el logaritmo natural, habiendo hecho el cambio de base, ¿qué hacemos acá? Cambiamos la X por U y toda esta expresión la multiplicamos por U'. Entonces vamos a obtener esta otra forma de la derivada. Y si tenemos en cuenta el logaritmo natural, ahora no el logaritmo natural de X, sino el logaritmo natural de U, ¿qué vamos a tener de derivada? Acá era 1 sobre X, ¿qué va a ser ahora? 1 sobre U. Y le agregamos por U'. Si reacomodamos la expresión, nos queda U' sobre U. Y digamos que este es el primer cálculo de derivada que tenemos para una función simple, ¿sí? Por lo demás estaba sumando, multiplicando, dividiendo, compuesto, ¿sí? Esta es la primera función simple que tenemos su derivada. Bueno, vamos a ver entonces la derivada de la función exponencial. La derivada esta la vamos a hacer mediante otro procedimiento que no es por definición. Lo que vamos a hacer es aplicar el logaritmo natural a ambos miembros de la igualdad. Entonces nos queda logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de a la x. Y si aplicamos propiedad del logaritmo, vieron que si tengo un exponente en el argumento del logaritmo, puede pasar acá multiplicando. Antes recién cuando estuvimos viendo la derivada del logaritmo teníamos una expresión multiplicando al logaritmo y ¿qué hicimos? La pusimos como exponente del argumento. Ahora tenemos un exponente del argumento y ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajarlo, ¿sí? Entonces nos va a quedar en el segundo miembro x por el logaritmo natural de a, por propiedad de logaritmo. Entonces procedemos a dividir a ambos, a calcular la derivada a ambos miembros. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? La derivada del logaritmo natural de y la vamos a dejar expresada, porque nosotros derivamos respecto a la variable x, lo que dice la tabla. Entonces, esto será como hacer la derivada de u, lo vamos a dejar expresado. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento, y en este miembro de la igualdad tenemos la derivada de una constante por una función, ¿sí? Entonces, esto va a ser la constante por la derivada de la función, o sea, nos va a quedar logaritmo natural de a. Si lo hacen como un producto, ¿qué es lo que vamos a tener? La derivada de x1 por la derivada del logaritmo natural, o sea, queda logaritmo natural de a, porque la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de la constante c. O sea, de cualquier forma que nos queda logaritmo natural de a. Y entonces, si despejamos la derivada y prima, ¿sí? Esta ahí va a pasar multiplicando, entonces nos queda logaritmo natural de a por i, y eso va a ser igual al logaritmo natural de a a la x es igual a i. Entonces, logaritmo natural de a por a la x. Entonces, si es igual a una función exponencial, su derivada es igual al logaritmo natural de la base por la misma función exponencial. Y si tuviéramos la función exponencial, pero ya no elevada a la x, sino elevada a la u, eso va a ser igual a ¿qué cosa? El logaritmo natural de la base por la misma función por la derivada del exponente o por la derivada de u. Y si el caso fuera que tenemos e a la x, como el logaritmo natural de e, o sea, el logaritmo natural de la base, en este caso sería e, es igual a 1, simplemente nos queda
que eso es igual a la función exponencial como derivada. Y entonces la derivada de e a la x, ¿cuánto es? E a la x, ¿sí? Porque el logaritmo natural de e vale 1. Entonces nos queda la misma e a la x. Profe, ¿Sí? una consulta. Decime. Ahí, cuando dice el logaritmo natural de a más x por 0, ¿de dónde sale esa parte que ahí me perdí un poco? Mirá, si vos decís, esto es una constante por una función, entonces decís que la derivada es la constante por la derivada de la función. Entonces la constante es el logaritmo natural de a, la derivada de la función 1. Ahora, si en vez de hacer eso decís, no, derivo un producto, entonces ¿qué decís? Derivada de x, 1. Por este, sin derivar, nos queda el logaritmo natural de a. Más este factor sin derivar nos queda x por la derivada del logaritmo natural de a, que es un número, 0. Entonces nos sigue quedando logaritmo natural de a. Cualquiera de las dos formas está correcta. Siempre es mejor que hacerlo como que reconocemos constante por función, ¿sí? Entonces directamente nos queda logaritmo natural de a. Es preferible que hacer ¿qué cosa? La derivada de un producto, si tengo una constante por una función, que la derivada es mucho más simple. Decime Claro, si quedó mejor. sí, Bien. gracias. Bueno, entonces estábamos con este caso, decimos, si es igual a e a la x, su derivada es la misma e a la x. Y si tenemos, en vez de e a la x, e a la u, o sea, cualquier expresión distinta de x, su derivada que va a ser igual, la misma exponencial por la derivada del exponente, o sea, por la derivada de u. La derivada de la función potencial se realiza con el mismo procedimiento. No la voy a explicar, se la dejo para que la miren. Sí vamos a decir que la derivada de una función potencial, ¿cómo se realiza? Pues esto se usa un montón. Es igual a que la derivada de x a la m es igual a m por x a la m menos 1. Y si en vez de tener x a la m tenemos u a la m, ¿qué vamos a decir? Que su derivada es m por u a la m menos 1, ¿por qué cosa? Por la derivada de la base, o sea, por u'. El procedimiento es aplicando logaritmo a ambos miembros, ¿sí? Propiedad del logaritmo, derivar, despejar, reemplazar, ¿sí? Lo único que agregamos acá es una propiedad de potencia, y ustedes los dejo para que lo vean ustedes solos. Y también, de la misma forma, ¿sí? Puede haber alguna cuestión algebraica ahí más, pero de la misma forma se demuestra, bueno, en realidad acá no lo demostramos por logaritmo, sino conociendo la derivada de la potencia, y conociendo eso demostramos la raíz m de x como es su derivada. En conclusión, ¿qué es lo que vamos a decir? Que la derivada de la raíz m de x es igual a ¿qué? A 1 sobre m por la raíz m de x a la m menos 1. Y si tuviéramos una función que no fuera directamente en x, sino que fuera u, ¿qué vamos a decir? Uy, se me fue. ¿Qué vamos a decir? Que la derivada va a ser igual a ¿qué cosa? Siguiendo esto, es 1 sobre m por la raíz m de ¿qué cosa? De u a la m menos 1, todo eso, ¿por qué cosa? Por la derivada de u, donde la derivada de u nos queda en el numerador. Y una raíz que se usa mucho es la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces vamos a decir que la derivada de la raíz cuadrada va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de x. Si nos fijamos respecto a esta generalización, ¿qué sería? 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x a la 2 menos 1. Entonces nos queda directamente x. Entonces, la derivada de la raíz cuadrada de x es igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de x.
y llegamos a la derivada del seno. ¿Cómo vamos? Sé que son como muchas derivadas, muchas demostraciones, pero todos más o menos tienen una misma filosofía. No sé si quieren tomarse 5 minutos y seguimos, porque tenemos que ver unas cuantas más. No las terminamos todas hoy, pero son unas cuantas más las que vamos a repasar. Un par con detalle y las otras más por arriba. Profe, Sí. disculpe, nosotros tendríamos, en un parcial, tendríamos que hacer todo el desarrollo. Por ejemplo, usted nos dice, desarrolle la derivada de la función seno y tenemos que hacer todo el desarrollo con límite y todo. La idea es que sí, pero como les decía al principio, bajo estas circunstancias no sé exactamente cómo es que vamos a tomar el parcial como para que puedan demostrar. Pero siempre la idea es poder demostrar cosas en matemática. Ustedes fíjense que la matemática no solo es una herramienta útil, sino que además para aprenderla y entender su funcionamiento, su método deductivo, etcétera, etcétera, es como que hay que aprender a demostrar. Acá, bueno, aprendemos a demostrar según el pensamiento de los matemáticos que han demostrado, ¿no? Y algunas de estas no son las únicas formas de expresarlas ni de demostrarlas. A veces a una derivada se la demuestra de otra forma, a la misma, ¿no? Según el matemático que la demuestra, como la piensa y los elementos que usa. La idea es poder y saber demostrar, ¿sí? No solo derivadas, sino otras cosas. Acá, bueno, digamos, está el fundamento de algunas cuestiones que después nos permite pensar sobre otras. Y poder demostrar hace que el conocimiento esté como bastante asentado para después abordar otras herramientas o conceptos más complejos. ¿Tienen otras consultas? Profesor, vi Sí. que usted había dicho que cuando no teníamos la derivada de x propiamente dicho, sino que teníamos la derivada de u, como que se multiplicaba por u, no sé cómo era, ¿puede repetirlo? Así nos queda un poco más claro. Sí, siempre que en vez de tener la derivada directa sobre la variable x, tengamos la derivada de u, ahí es cuando, digamos, fabricamos la segunda columna de la tabla. En lo único que difiere la primera columna respecto de la segunda es respecto a si tiene variable x o otra variable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si conocemos toda la primera columna, la segunda columna la podemos armar como reemplazando la x por u y siempre multiplicando por la derivada de u. Por ejemplo, si nosotros tenemos e a la u, ¿qué vamos a decir? ¿A qué cosa es igual su derivada? A la misma función exponencial, e a la u por la derivada de u. Cuando nosotros tenemos e a la x, ¿qué decimos? La derivada es igual a e a la x. ¿Por qué? Porque la derivada de x, ¿cuánto nos da? 1. Como siempre la derivada de x nos da 1, nos queda esa expresión que es más simple. Pero en cuanto dejamos de tener x y pasamos a tener otra expresión que no es x, ¿qué tenemos que decir? Por la derivada de u, porque esa derivada no es 1 como en el caso de x. Entonces si tenemos no sé, la derivada de, bueno, ahora se me ocurre esta, pero no, supongamos el logaritmo de 3x, ¿sí? Entonces dijimos que el logaritmo de x es igual a 1 sobre x, ¿sí? Supongamos logaritmo natural, así no lo complicamos. Entonces, el logaritmo natural, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Ahora, si tengo el logaritmo natural de 3x, ¿eso a qué va a ser igual? A 1 sobre 3x por la derivada de 3x, que ¿cuánto es? 3. Después, bueno, haremos cálculo algebraico. Pero la derivada, ¿a qué es igual? A 1 sobre el argumento por la derivada del argumento.
En todo caso, saben qué es lo que voy a hacer, porque cuando escribo acá no se entiende nada, y aparte la opción la tengo desactivada por todas estas cuestiones de seguridad que nos indican de la Facu. Lo que puedo hacer es un video explicando más cosas. En todo caso, ustedes que empezaron a ya hacer en la parte práctica, me pueden decir de qué ejercicio les interesaría, ¿sí? Lo que tienen que hacer, ¿qué es? Mandarme una foto, no me digan ejercicio 25, 38, 41, de no sé dónde, porque yo no tengo esos materiales. Me mandan una foto de qué ejercicios les dan más dudas, que en general suele ser la derivada de función compuesta, alguna otra que se complique según lo que tiene, y yo les hago uno o dos videos sobre ese tipo de derivadas, ¿sí? No sé si quedó más claro a quien había preguntado. Sí, quedó más claro. Bueno, después tengan en cuenta, me piden, yo el viernes puedo preparar algo. Me parece que el viernes voy a poder preparar algo, así me piden para que yo pueda hacerlo con antelación, con esa fecha, ¿sí? Bueno, entonces veamos la derivada del seno. Tenemos que aplicar la definición de derivada. Entonces vamos a decir límite del cociente incremental para cuando delta x tiende a 0. Como nuestra función a derivar es la función seno, le vamos a pegar el incremento a la variable x, y entonces nos queda función incrementada menos función sin incrementar. Y vamos a recurrir a una identidad trigonométrica que dice que la diferencia del seno de dos ángulos es igual al doble producto del seno de un ángulo menos otro sobre 2 por el coseno de un ángulo más el otro sobre 2. Entonces, ¿sí? Va a ser la diferencia de los ángulos dividido 2 y el coseno respecto a la suma de los ángulos dividido 2. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar a los dos ángulos según, ¿sí?, los elementos que nosotros consideramos, que son x más delta x y x. Entonces, A, vamos a decir que es x más delta x, para poder realizar luego estas cuentas. A es x más delta x y B será x. Reemplazando, ¿sí?, vamos a obtener estas expresiones. Y entonces, acá vamos a poder cancelar y acá vamos a poder sumar. Entonces nos va a quedar, ¿sí?, de esta forma. El seno de delta x sobre 2 por el coseno de 2x más delta x sobre 2 sobre delta x sobre 2. Y entonces acá vamos a mirar todo esto con dos cuestiones a destacar. Una es que si tenemos el límite para cuando delta x tiende a 0 del seno de un arco a su arco, ¿sí?, vamos a tener, ¿qué cosa? Un límite notable, de esos que valen 1. Entonces vamos, por un lado, a armar ese límite notable. Y por otro lado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a distribuir el 2 según cada uno de los términos del numerador para poder simplificar y después tomar límite y ver cómo nos quedaría. Entonces, decimos que armamos un límite con la parte que podemos formar el límite notable, y por otro lado el límite con lo que nos queda. Entonces hacemos límite del producto, producto de los límites, según esto que me conviene. ¿Por qué? Porque el límite notable sabemos que vale 1, entonces si este límite notable vale 1, ¿qué es lo que nos viene quedando? Este otro límite. Pero si tomamos en cuenta que delta x tiende a 0, ¿qué nos va a quedar? Acá 0, y entonces nos queda de resultado el coseno de x. Entonces, la derivada del seno, vamos a decir que es igual a ¿qué cosa? Al coseno.
Y si generalizamos, en vez de tener el seno de x, tenemos el seno de u, ¿qué vamos a decir? Que eso es igual a la derivada del seno, que dijimos, que era el coseno, pero ahora el coseno de u. ¿Y qué le agregamos? La derivada de u. Recordemos que sería lo mismo que acá, pero si nosotros hacemos la derivada de x, la derivada de x nos da 1. Por eso no lo consideramos cuando tenemos directamente la derivada respecto de la variable independiente. Entonces la derivada del seno es el coseno, ¿sí? Y si se trata del seno de u, es la derivada del seno de u es coseno de u por la derivada de u. Y si tenemos la derivada de la función coseno, ¿sí? Vamos a proceder de un modo parecido. Vamos a demostrar por definición, vamos a recurrir a otra identidad trigonométrica muy parecida a la anterior. Vamos a reemplazar, les cuento rápidamente, el método es análogo, después ustedes lo pueden seguir. La verdad que para aprenderse todo esto lo tienen que escribir una vez por lo menos para armarse una carpeta, para bajar toda esta info, pero después pueden necesitar escribirlo más de una vez realmente para poder demostrar. Bueno, luego de reemplazar, ¿sí? Vamos a operar algebraicamente acá según lo que nos toca, cancelando y también armando nuevamente un límite notable, para luego de todo eso concluir, ¿qué cosa? Que la derivada del coseno es ¿cuánto? Menos el seno. ¿Sí? Y si tenemos la derivada del coseno de u, la que queremos calcular, va a ser menos el seno de u por la derivada de u. La derivada de la tangente, esto les cuento rápidamente, ya casi terminamos. La derivada de la tangente la podemos considerar como la tangente es igual al seno sobre coseno, podríamos realizar la derivada del cociente. Si realizamos la derivada del cociente, a partir de eso podemos obtener, ¿sí?, las tres expresiones de la derivada. ¿Qué es lo que nos queda acá? Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Hay una identidad trigonométrica que dice que esta suma es igual a 1. Entonces, una forma, ¿sí?, de la derivada es 1 sobre coseno cuadrado de x. Otra forma es que sabemos que 1 sobre coseno es la secante, pero en este caso secante cuadrada. Y otra forma de expresar la derivada esta es no reemplazando esta identidad por 1, sino distribuyendo este denominador según cada uno de los términos del numerador. Entonces nos queda acá coseno cuadrado sobre coseno cuadrado, que nos va a dar 1, más el seno cuadrado sobre coseno cuadrado, que sabemos que seno sobre coseno es tangente. Entonces ahí nos queda la última expresión de la derivada de la tangente. De la misma forma, ¿sí?, estas derivadas las van a tener que usar una u otra según el contexto en el cual resuelven. Siempre la idea cuál es, dejar todo lo más simple posible. Entonces, la derivada de la tangente, ¿cuál va a ser? 1 sobre coseno cuadrado, la secante cuadrada de x, o 1 más tangente cuadrada de x. Y generalizando con u, ¿sí?, van a tener todas las mismas expresiones, solamente que las x las reemplazamos por u, y cada una de ellas las multiplicamos por u', que en este caso, bueno, nos queda como numerador. De la misma forma, se demuestra la cotangente con las mismas ideas, llegando a que la derivada de la cotangente va a ser igual a menos 1 sobre seno cuadrado de x, menos cosecante cuadrada de x, que es la misma relación, y menos 1 más la cotangente cuadrada de x, si no tenemos en cuenta que ese numerador nos da 1. Profe, ¿Sí?
¿Puede volver 2 segundos a la diapositiva anterior? Sí. 2 segundos nada más. Está copiando una cosa. Rápido. Acá en esta, la derivada de la Y tangente, la siguiente. la anterior a esta. Sí, ahí nomás. Ahí nomás. No, no, más adelante. No, Pero no, no, no no. ¿Es la de la tangente o no? Al final. Sí, de la tangente, al final. Cuando Bien. tenía la otra manera de derivar, o sea, el coseno al cuadrado. 2 segundos quiero copiar esa forma. ¿Esta? Sí, claro, esa. 2 segundos. Bueno, la idea es ver que vean de dónde sale, porque hay tantas formas distintas de la derivada de la tangente, ¿sí? Es porque podemos expresar de distintas formas en el medio del cálculo y llegar a estas conclusiones, pero todas son identidades, ¿sí? Listo. Gracias, profe. Ya lo copié. Gracias. Bárbaro. Y después la derivada de la función cotangente, bueno, les dije que era análoga a la anterior, les había dicho cuáles eran las derivadas, y la derivada de la secante y la cosecante las hacemos también en función de ¿qué? De los cocientes, ¿sí? La secante se puede expresar como 1 sobre coseno. Si derivamos el cociente, nos va a quedar que la derivada de la secante es secante por tangente, y en forma análoga, ¿sí? Con su correspondiente generalización, se demuestra la derivada de la cosecante, que es menos cosecante por cotangente de la variable independiente.